¡Ahí anda la Llorona!, decía la gente. Así la bautizaron, y del miedo apenas si eran capaces de murmurar una pequeña oración, y con una mano temblorosa se santiguaban haciendo la señal de la cruz. Las mujeres oprimían sus rosarios en el pecho. La ciudad vivía verdaderamente aterrorizada, sobre todo porque eran tiempos difíciles. No faltó algún sujeto que, armándose de valor y argumentando que solo era una historia inventada para asustar a los cobardes, quiso salir a ver quién era la mujer que emitía esos lamentos tan angustiosos. Pero nadie tuvo éxito en su proeza. Algunos valientes perdieron la vida, otros perdieron el juicio. La leyenda de la Llorona empezó a cobrar fama y a atemorizar a mucha gente a medida que se iba corriendo la voz. Aseveraban que su aparición era cosa de ultratumba, ya que era muy extraño el llanto, que si se tratara de gritos emitidos por una voz humana, estos no se escucharían a más de 3 calles de distancia. Y sin embargo, todos los habitantes de la ciudad podían oír estos lamentos que traspasaban las paredes. Según los historiadores, la leyenda de la Llorona cobró fama debido a que hubo personas que pudieron verla. Como ya decíamos, algunos quedaron afectados psicológicamente después de presenciar tal aparición. En esa época no era posible registrar sus lamentos en una grabación o capturar su imagen en una buena fotografía. Se decía que la Llorona era una mujer que en vez de caminar, simplemente flotaba en el aire. Llevaba un vestido blanco vaporoso y cubría su rostro descarnado con un velo muy suave que permitía ver ligeramente la calavera de su rostro. Cruzaba la ciudad completa con mucha lentitud. Unas noches penaba por unas calles y otras por distintos callejones. Dicen los que lograron verla que alzaba los brazos y emitía aquel quejido angustioso que asustaba a todos los que la escuchaban, para luego desvanecerse en el aire y así trasladarse a otro sitio a emitir sus espantosos lamentos. Por supuesto, esta descripción forma parte del mito y la leyenda, pues no se tiene la certeza de su veracidad, debido a la falta de cordura de aquellos que describían la aparición. Lo cierto es que toda la gente coincidía en que escuchaba el aterrador lamento noche a noche, helando la sangre en las venas. La Llorona recorría el centro de nuestra ciudad por entre las coloniales calles y plazas diversas, hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se encuentra la catedral. Allí, donde hoy se asienta el Zócalo, la Llorona se ponía de rodillas, besaba el suelo una y otra vez, llorando con angustiante desesperación. Después de este ritual, se levantaba y se encaminaba hacia la orilla del que entonces era un lago, caminando muy lentamente, aunque en realidad, según se decía, flotaba en el aire muy suavemente. Ahí se esfumaba, vaporizándose en el aire, y se perdía de vista. No se sabe si se sumergía en el lago o se disolvía como la bruma, pues los que la llegaron a seguir mencionaban que en ese sitio simplemente se perdía de vista.
Este macabro recorrido de la Llorona sucedía de manera ininterrumpida durante todas las noches en la Ciudad de México. Y de verdad tenía muy inquietos a los habitantes de la ciudad, pues nadie podía explicarse quién era esa mujer y cuál era la razón de sus lamentos. Gran cantidad de historiadores hablan de la leyenda de la Llorona en sus escritos y semblanzas. Ante el origen o la identidad de esta célebre mujer fantasma, surgieron muchas versiones para tratar de dar explicaciones en torno al inquietante y sobrecogedor suceso. Algunos decían que esta fantasmal aparición era el espíritu de una mujer que había fallecido lejos de su esposo, a quien amaba profundamente, y que venía de ultratumba para verlo y a llorarlo, pues como ella no podía estar con él, seguía sufriendo aún después de que ya no tenía vida física. Se pensaba que dicho hombre había vuelto a casarse con una bella dama, y que a su primera esposa ya la había olvidado completamente. Pero en esta versión no se explica por qué al llorar mencionaba a sus hijos. Otras personas afirmaban que dicha mujer nunca pudo casarse con el caballero en cuestión, pues la sorprendió la muerte antes de que ella pudiera darle su mano. Y la razón por la cual venía del más allá era solo para volverlo a ver, pues resultaba que el caballero se encontraba sumido en una depresión que laceraba su alma, perdido en vicios que destruían su vida. Esta versión tampoco expone razón alguna de sus conocidos lamentos. Al decir de otra gente, se creía que la Llorona era el fantasma de una mujer que, en vida, había quedado viuda, y que se lamentaba de esta forma porque sus hijos huérfanos estaban sumidos en la más honda desgracia, sin que ninguna persona tuviese la intención de ayudarlos. También se escuchaba por ahí una versión según la cual todos los hijos de esa pobre mujer habían sido asesinados, y que sus apariciones fantasmagóricas eran para llorarles. Muchos espiritistas aficionados niegan esta posibilidad, puesto que los hijos de la Llorona nunca han aparecido a su lado. Otras personas comentaban que la Llorona había sido en vida una esposa infiel, y que como no hallaba paz en el más allá, venía del mundo de los muertos con el fin de encontrar el perdón por sus errores e injurias cometidos en vida. Algunos decían que la fantasmal mujer era en realidad una víctima, que había sido asesinada por un marido celoso. Una interesante teoría que algunos historiadores sostenían era la de que la famosa Llorona era la célebre Doña Marina, mejor conocida como la Malinche, quien, como ya sabemos los que hemos leído algo de la historia de México, vivió un intenso idilio romántico con el conquistador Hernán Cortés. Se contaba que era precisamente ella quien venía a este mundo con permiso del cielo a llenar el aire de lamentaciones, en angustiante señal de arrepentimiento por haber traicionado a su pueblo al ponerse al lado de los conquistadores españoles que cometieron tantas atrocidades. El lamento de "ay mis hijos" se refería al pueblo mexica que había sucumbido ante el yugo español. Y no solo por la Ciudad de México vagaba la Llorona, sino que se le llegó a ver también en poblaciones cercanas. En las noches de luna llena se le veía pasar,
con su etérea silueta blanca, profiriendo sus aterradores lamentos que asustaban a los pastores y su ganado. Se le llegó a ver hincada al pie de las cruces. Salía de algunas cuevas, cruzaba ríos, parajes y valles desiertos, emitiendo siempre su angustiante lamento. Muchas historias de mujeres fantasmales en la mayor parte de los estados de la República coinciden en algunos aspectos con las apariciones de La Llorona. Aunque hay varias versiones de sus orígenes, la más fiel, así considerada debido a los testimonios recopilados cronológicamente, nos habla de una mujer azteca que perdió a su esposo, muerto en una gran batalla. Al quedar sola, la mujer perdió la cordura, llevando a sus 3 hijos pequeños al lago para ahí ahogarlos. Aunque su intención era quitarse también la vida, el pueblo castigó su acción antes de cometer su objetivo suicida. Fue juzgada, torturada y sacrificada para pagar por la muerte de sus hijos. De cualquier manera, la leyenda de La Llorona es muy antigua. Con certeza sabemos que sus orígenes se remontan al México prehispánico. Además, también se comentaba que La Llorona podía ser no solo una mujer, sino varias, pues hablaba una leyenda de que todas las mujeres que perdían la vida en un parto solían venir a este mundo en una fecha determinada del calendario, convirtiéndose en fantasmas para asustar en los caminos a todo aquel que atestiguara la escalofriante aparición. Retomando la historia mencionada, la mujer en cuestión fue condenada por los dioses y quedó atrapada entre la vida y la muerte, siempre penando y lamentando el haber matado a sus hijos. Ella aparecía en el lago y era conocida como la Cihuacóatl, que significa mujer serpiente. Aterrorizó a todos los pobladores de la ciudad. Los hacía naufragar y los devoraba. Se dice que un sacerdote de nombre Acamapichtli logró realizar un ritual para atraparla y acabar con su amenaza. Pero aún después de este supuesto suceso, la Cihuacóatl siguió asustando a los aztecas. Salía del lago cada noche con el conocido lamento y se robaba a los niños para llevarlos al lago. Los primeros historiadores mexicanos afirmaban que salía una mujer serpiente del lago, que angustiada decía: ¡Ay, hijos míos! Ha llegado la hora de la destrucción, vaticinando la llegada de los españoles a nuestras tierras. La única forma de apaciguar las manifestaciones de la Cihuacóatl era sacrificándole más hijos propios, en retribución de aquellos que había perdido. La Cihuacóatl regresaba a su habitual resignación cargando una cuna vacía. Irónicamente, las madres que perdían a sus hijos sacrificados para apaciguar a la Cihuacóatl penaban en día también por las plazas y callejas gritando: ¿dónde están mis hijos? ¡Ay, mis hijos! Cuando los conquistadores españoles tomaron la ciudad, decidieron que el lago era peligroso y comenzaron a cortar los suministros de agua. La ciudad dejó de ser un lago para, poco a poco, convertirse en un valle. Una vez que cambió la ciudad, la figura de la mujer serpiente volvió a aparecerse, vestida de blanco, llorando a los hijos que ya jamás volverían.
Todavía hasta los primeros años del siglo XVII se siguieron escuchando los gritos de la Llorona en las calles de la Ciudad de México, pero misteriosamente desapareció para siempre y ya no se volvió a escuchar su quejido angustioso por las noches. De este suceso también hay muchas explicaciones. Al parecer, la Llorona al fin cumplió el ciclo destinado a pagar su culpa, o encontró finalmente a sus hijos muertos en el más allá. No obstante, todavía en algunas partes de la ciudad, como Tlatelolco, Corregidora, San Cosme y otros sitios, la gente ha dicho que se escucha vagar a la Llorona entre las sombras, penando por sus vástagos.